Vaya conmigo a Juan capítulo 17. ¿Está listo para seguir con la enseñanza? El domingo comenzamos una enseñanza basada en este versículo con el fin de enseñar la paternidad de Dios. Entre más conozcamos a Dios como Padre, nuestra vida va a estar mejor. ¿Cuántos dicen amén? Entre más conozcamos a Dios como Padre y de verdad el domingo pasamos un buen tiempo. ¿Cuántos fueron tocados por el Padre el domingo? Levante la mano. Yo creo que todos nosotros tocar este tema de verdad llega a nuestro corazón porque es la mayor necesidad que tiene el ser humano. Y Juan capítulo 17, versículo 3. Lo leo. Una vez que yo lo termine de leer, usted lo va a leer. Amén. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Léalo usted. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, pedimos que tú nos sigas revelando la paternidad, Señor, nos sigas revelando el amor del Padre. Hoy abrimos nuestros corazones para seguir aprendiendo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y también, Señor, los que nos están mirando por medio del internet, también que ellos puedan recibir la misma revelación, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ofrézcale un aplauso, por favor. Muy bien. El domingo estuvimos viendo que todos necesitamos conocer la paternidad de Dios. Y este versículo es interesante porque dice: esta es la vida eterna. ¿A qué vino Jesús? Sino a darnos vida eterna. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y no se refiere a Él como el Hijo, se refiere al Padre. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y después dice: y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, todos necesitamos tener esa revelación porque el Padre Celestial llena todo nuestro interior, llena todo nuestro ser. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde la paternidad lamentablemente no se ejerce bien dentro del hogar. La paternidad, muchos crecemos sin paternidad. Y quiero darle algunas referencias. Mire, se ha encontrado que los hijos criados sin paternidad biológica entran en esta estadística. Yo quiero que ponga atención, por favor. ¿Está abierta aquí? Por favor, ponme una persona para que puedan atender a los niños, y quiero que esté acá centrado, por favor. Y la mamá que traen pequeños, mándelos ahí a Cunero. ¿Les parece? No me va a decir como la hermana: oiga, ¿puedo mandar a mi esposo? No me dejen paz. Entonces, por favor, ahí que arreglen a los niños allá. Muy bien, es que necesito que estén todos acá, por favor. Se ha encontrado que los hijos o las personas que crecen sin esa paternidad biológica tienden a entrar en esta característica. Escuche bien: el 85% de esas personas tienen un desorden de conducta. El 90% de esas personas escapan del hogar a temprana edad. El 75% de esas personas caen en adicciones, llámese drogas, llámese pornografía, alcoholismo, etcétera, etcétera, cualquier tipo de adicción. El 80% de esas personas que crecieron sin paternidad se convierten en violadores. El 92% de las mujeres que crecen sin paternidad son mujeres que tienden a divorciarse. El 64% de las mujeres que crecen sin paternidad son propensas a embarazarse antes de la mayoría de edad. Y el 63% de las personas que crecen sin paternidad tienden a ser suicidas. Usted puede ver lo que afecta el no tener la paternidad. Ahora, hay una tendencia aún más negativa en esto, y quiero decirle que una persona que crece sin paternidad es 5 veces más propenso a ser pobre
en su vejez. Alguien que crece sin paternidad, sin esa clara identidad paterna, tiende 5 veces a ser pobre en su vejez. Una persona que crece sin paternidad tiende 20 veces más a ser 20 veces más propenso a la depresión. También tienden a ser 5 veces más propensos al suicidio y 32 veces más propensos a escapar del hogar. Son cifras de verdad que quizás no las habíamos escuchado, pero cuando yo estaba estudiando esto, sí me llamó mucho la atención, porque la mayoría de nosotros crecemos o crecimos en un hogar sin una identidad paterna. Quizá estuvo el padre ahí físicamente, pero no estuvo el componente de esa paternidad. ¿Estás de acuerdo? Porque el padre no solamente es decir, yo soy el padre y traigo el alimento y te doy la ropa. No, la función, porque paternidad es una función. De hecho, te expliqué por qué Jesús le llama Padre y no le llama Dios o no le llama Jehová. Porque Dios es un título y Padre es una función. ¿Estás conmigo? Entonces, es bien importante que tú y yo aprendamos bien a conocer lo que la Biblia dice respecto a la paternidad de Dios, para nosotros poder bendecir a nuestros hijos y poder reflejar también la paternidad a nuestros hijos correctamente. Aquí en la iglesia es lo que tratamos, de que cada uno de ustedes pueda tener una experiencia con el Padre Celestial. Anota esto, por favor. Todos necesitamos un Padre. Número 1, todos necesitamos un padre. ¿Sabe que aún hasta los animales necesitan un padre? Todos necesitamos un padre en esta vida. Tenemos el padre biológico, diga conmigo, padre biológico. Y sabes, el padre biológico suple ciertos aspectos de la vida, pero como padres a veces olvidamos los aspectos más importantes. Hace un momento te decía que normalmente un padre cree que su función solamente es darle el pan y darle el abrigo y darle un techo. No, pero un padre, de acuerdo a lo que la Biblia dice, tiene que llenar muchas más cosas en los hijos. La mayoría de nosotros crecemos con un vacío en nuestro interior. ¿Por qué? Porque el padre biológico no llenó esas áreas. Por ejemplo, el área afectiva. ¿Cuántos de ustedes, sus papás les hacían cariños cuando eran niños? Levante la mano. Sí, levántale, digo, sí. Pero ¿cuántos de ustedes tuvieron papás muy fríos, padres muy fríos? Levante la mano. No le dé pena. Porque es algo que pasa, ¿verdad? Es algo que pasa. De hecho, si yo le digo a usted, dígame 5 experiencias que usted tenga de esas difíciles que haya pasado con su padre. ¿Cuántos se acuerdan de 5 experiencias que usted diga, estas me marcaron? O sea, estas experiencias que tuve con él me marcaron feo. Yo sé que muchos podrían levantar la mano, pero ahora, si le digo, dígame 2 experiencias bonitas que hayan marcado su vida en relación a su padre. Muchos van a empezar a escarbar, a ver, caray. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que crecimos. Entonces, por eso Jesús vino a acentuar lo que es la relación entre padre e hijo, ¿verdad? Porque nosotros crecemos, mira, nosotros vamos a hacer lo que vimos en nuestra infancia. De hecho, nosotros vamos a reflejar lo que vimos o lo que vivimos en nuestra infancia. Entonces, cuando ya somos adultos, nos cuesta trabajo ser amorosos con nuestros hijos. Nos cuesta trabajo escuchar a nuestros hijos. Nos cuesta trabajo proteger a nuestros hijos. Normalmente, ¿qué dice el padre cuando ya tiene, no sé, 10 años, 12 años? Que dice, ándale, defiéndete, tú solo. No seas niña. Y empiezan a decir un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque esa fue la manera en que a ellos se les instruyó. De hecho, a muchos de nosotros, ¿qué nos decía el padre? A los varones, cuando llorabas, que decía, no llores. Los hombrecitos no lloran. Y uno que otro respondió como el chavo, es que soy un machito chillón. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se acuerda? O sea, pero nuestros padres de esa manera fue en que nos mostraron la paternidad. Entonces, cuando nosotros somos adultos y tenemos nuestros hijos, nos cuesta trabajo porque no vimos un reflejo. ¿Cómo? O sea, ¿dónde está el manual? Ahora, ¿alguien sabe que si hay algún manual? No hay un manual.
Es solamente a través de la paternidad de Dios que nosotros vamos a entender ese verdadero y genuino y limpio amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de hecho, muchos de ustedes vienen a la iglesia y sí, voy a pisar aquí un callito. Muchos de ustedes, ¿saben por qué son así fríos? Calculadores. Sí, por lo que está pensando. Por eso, porque en su casa usted no tuvo un reflejo, ¿sí?, de un padre. Nosotros, los pastores, no pretendemos ser su padre, pero sí tratamos de reflejar la paternidad de Dios a través del ministerio. Entonces, cuando uno les habla con amor, ¿verdad? O uno les habla con esa disciplina también, de modo que ustedes puedan ser disciplinados, ¿unos qué hacen? Dicen, no, pinto mi raya. ¿Por qué? Porque tenemos ese concepto. Pero la Biblia habla que un buen padre, escúchame bien, un buen padre ama a su hijo, pero un buen padre también disciplina a su hijo, ¿verdad? ¿Cuántos disciplinan a sus hijos? Entonces hay muchos aspectos. Todos necesitamos un padre. El padre biológico es el encargado de llenar todo ese vacío. Su papel más importante es ayudarnos a desarrollarnos íntegramente como personas. Esa es la función de un padre, ayudar al hijo. Muchos de ustedes no tuvieron ese padre y crecieron con la ayuda del hermano. ¿Cuántos crecieron con la ayuda del hermano mayor? Levante la mano. Levanten así la mano. Que mi papá no, pero estuvo el hermano mayor. Pero nunca, escúchame bien, nunca va a ser lo mismo el tener la ayuda del padre a tener la ayuda del hermano. El hermano te puede ayudar, te puede motivar. Ponme atención, hay una gran diferencia entre ser padre y ser hermano. El hermano te puede impulsar. ¿Cuántos son los hermanos mayores? Levanten la mano aquí, los que son los mayores, los primogénitos. A mí me tocó ser el primogénito. Yo soy el mayor de mis hermanos, soy el mayor de todos los nietos de la familia Segura. Entonces, en ciertos momentos me ha tocado impulsar a mis hermanos y a mis primos, impulsarlos. Pero no es lo mismo. El hermano impulsa, el padre guía, el hermano motiva, el padre desarrolla. ¿Estás conmigo? Te estoy enseñando algo de verdad que si tú lo aplicas con tus hijos, porque yo sé que muchos tienen hijos pequeños y en la adolescencia, y te va a ayudar mucho a que tú puedas tener una sana relación, una buena relación con tus hijos. Entonces el hermano, muchos crecieron con esa ayuda de hermanos, pero no tuvieron la figura paternal. Y lo más importante es la figura paternal, porque es la que nos guía, es la que nos va a ayudar a desarrollar. Tú tienes que ayudar a tu hijo a desarrollar sus dones, sus talentos. Tú tienes que ayudar, aunque no digas amén, tú tienes que ayudar a tus hijos. Gracias por el entusiasmo. Vamos a sacudir un poquito esto, porque veo que están así muy están muy a la defensiva. Y no debe de ser así. Esto te va a ayudar a ti. ¿Quieres desarrollar dones? ¿Quieres desarrollar tus actitudes? ¿Quieres desarrollar tu carácter en Cristo? Tú tienes que abrir tu corazón para que el Padre lo pueda desarrollar. Porque el Padre es lo que hace, impulsa al Hijo. ¿A qué? A que Él desarrolle todo lo que el Padre ha puesto en Él. Por eso Jesús decía, todo lo que yo tengo es porque el Padre me lo fue dado, el Padre me lo dio. O sea, Jesús entendía eso, el Padre era quien lo impulsaba. Entonces nosotros, ¿por qué no nos desarrollamos? Porque no tenemos esa comunión, no conocemos esa paternidad. El cristiano no fue diseñado para estar sentado, para ocupar una silla dentro de la iglesia. El cristiano no nomás sentarte y escuchar, parecer un robot o una estatua, termina el culto y se va. No, el cristiano es para que desarrolle los talentos, las habilidades. El cristiano tiene que reflejar la paternidad de Dios. El cristiano tiene que ser la misma imagen del Padre Celestial aquí en la tierra. Alguien diga amén, por favor. La iglesia que trabaja, o la iglesia que se mueve por la paternidad de Dios, va a ser una iglesia efectiva en el reino de Dios, va a ser una iglesia movida en las cosas de Dios, va a ser una iglesia que va a orar con el poder, con la autoridad que el Padre le da. La iglesia que sabe moverse en la paternidad. No, todavía veo muchos fríos. Escúchame bien, la iglesia que se mueve en la paternidad de Dios no va a quedarse estático, va a moverse en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabe que el Padre le ha dado cosas, sabe que el Padre le ha dotado de poder, de autoridad.
Porque a veces somos así de tranquilos y porque hasta parecemos todos así que andamos angustiados y todo. ¿Por qué? Porque no nos movemos en la paternidad de Dios. Cuando sabemos que el Padre está por nosotros, cuando sabemos que el Padre es el que provee, cuando sabemos que el Padre nos ha dado al Hijo, ¿para qué? Para darnos vida, y para darnos vida en abundancia, no para estar muertos, sino para estar vivos en Cristo Jesús. Para eso el Padre envió al Hijo, para darnos vida. Di conmigo, el Padre envió al Hijo para darme vida. Dígalo fuerte, para darme vida. O sea, el Hijo sabe lo que tiene de parte del Padre. El Hijo sabe lo que puede tomar de parte del Padre. Sabes, en mi casa mis hijos no me piden permiso para entrar a mi cuarto. En mi casa mis hijos no me piden permiso para abrir el refrigerador. En mi casa mis hijos no me piden permiso para prender algún aparato electrónico. Mis hijos pueden andar por cualquier lugar, no me importa si me agarran en chones. Pero ellos pueden andar ahí, ¿por qué? Porque tienen esa libertad, porque son hijos, porque hay una identidad, porque saben que todo lo mío es de ellos y todo mi esfuerzo es para ellos. Es lo mismo, el Padre Celestial nos ha dado cosas a nosotros. Entonces, ¿por qué el Padre no lo dio? ¿Por qué? Porque Él quiere impulsarnos como iglesia. Él quiere que desarrollemos la vida de iglesia aquí en la tierra. Y la iglesia está para cambiar el sistema social, para cambiar todo sistema, toda estructura en el mundo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado y la iglesia tiene el poder y la autoridad. Alguien diga amén, por favor. Entonces, lo que se desarrolla cuando tú tienes una clara paternidad, tú no te puedes quedar quieto, porque tú sabes lo que el Padre te ha dado y te lo da. ¿Para qué? Para que tú lo puedas desarrollar para la gloria de su Hijo, para la gloria de Jesús. Eso es. ¿Por qué somos así? Porque el tocar el área paterna, miren, muchos de ustedes tienen recuerdos traumáticos, unos muy abiertos y otros muy escondidos. Muchos de ustedes al tocar la paternidad dicen, pero quiero decirte algo, el Padre Celestial no es como tu Padre terrenal. Hay una gran diferencia. No es igual. Entonces ponemos esa defensa. ¿Por qué? Porque no tuvimos ese claro ejemplo. Entonces el Padre está para desarrollar nuestros talentos, para desarrollarnos íntegramente como personas. Anota esto, por favor. El Padre está para darnos un modelo de vida. El Padre está para darnos un modelo de vida. Levanta tu mano y di, el Padre me da un modelo de vida. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes son modelo de vida para sus hijos? ¿Cuántos de ustedes se ponen como modelo y le pueden decir a sus hijos, hijo, imítame a mí como yo imito a Jesús? El Padre es lo que debe de hacer. ¿Cómo íbamos a imitar el modelo del Padre? Sino a través del Hijo. Jesús es el modelo. Entonces Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces todo lo que Jesús hizo en la tierra es el reflejo del Padre Celestial. Entonces es el modelo de ejemplo. Por eso cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, le dice, ejemplo les he dado. Porque Jesús vino a ser ese modelo de lo que es la paternidad celestial. ¿Tú quieres ser un buen padre? Mira a Jesús. Por eso Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Jesús tiene que ser el centro de nuestro matrimonio. Tiene que ser el centro en nuestro hogar. Jesús. Cuando logra Jesús ser el centro, entonces tú vas a reflejar una clara y perfecta paternidad de Dios. Tus hijos van a conocer al Padre a través de ti. Es importante. Anota esto, por favor. Hay que reconocer que tenemos un Padre en los cielos que siempre estará a nuestro lado. Y anota esto, por favor. Salmo, ve conmigo al Salmo. Voy a predicar mejor aquí abajo. Salmo capítulo 27. A su nombre. Dele alabanza, hermano, por favor.
Mire lo que dice el Salmo 27. Salmo 27. Diga conmigo: yo tengo un Padre que siempre estará a mi lado. Mira lo que dice, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. ¿Qué está diciendo? Si tu padre y tu madre terrenal no tuvieron cargo de ti, no te preocupes. Hay un Padre en el cielo que se va a ocupar de ti. Hay un Padre en el cielo que no te va a desamparar. Hay un Padre en el cielo que siempre va a estar viendo por tu vida. Hay un Padre en el cielo. Hay alguien en el cielo, el Padre Celestial, que va a tener cuidado de ti. Aunque tu padre te haya abandonado, aunque tus padres te hayan hecho a un lado, aunque tus padres te hayan menospreciado, aunque tus padres te hayan encerrado, el Padre Celestial va a derramar su gracia, va a derramar su amor. El Padre Celestial va a estar para bendecirte. El Padre Celestial va a estar para protegerte. El Padre Celestial va a estar para cuidar. Alguien diga amén, por favor. El Padre Celestial, no importa si te quedas solo en la tierra, el Padre Celestial va a estar contigo. El Padre Celestial va a estar contigo. Y eso, hermanos, es un motivo de regocijo. ¿Cuántas personas no se sienten solas? ¿Cuántas personas no se sienten tristes, deprimidas, en soledad? Y dicen: es que me abandonaron desde niño. Ay, es que me dejó mi esposo con toda la responsabilidad de mi casa. Y tuve que ser padre, tuve que ser madre, tuve que salir adelante. Me sentí sola, me sentí desamparada. Ah, hermano, la Biblia dice: aunque todos te dejen, Él no te dejará. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que atiende nuestras necesidades. Dile al que está a tu lado: aunque estés solo en la tierra, el Padre no te deja solo. Entonces, ¿qué pasa aquí en la iglesia? ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas con los cuales batallamos los pastores con las ovejas? Es con ese aspecto. Ay, me siento sola. Ay, me siento esto. Ay, me siento... Si vieras tantas cosas que dice la Escritura, tú y yo no estamos solos. El Padre ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. No te preocupes, manada pequeña. El Padre está con nosotros. Hay un Padre que te va a proveer. Hay un Padre que te va a sostener. Hay un Padre que te va a cuidar. Hay un Padre que te va a librar de tus enemigos. Hay un Padre que va a quebrantar la hechicería, la enfermedad. Hay un Padre que va a quebrantar la miseria. Y ese es el Padre Celestial. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, dice, el Señor me tomará, el Señor me cuidará. Oh, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita bajo el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es ese Omnipotente? El Padre Celestial. Ese Omnipotente es el que te cubre. Dice: con sus alas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Porque el Padre Celestial, tú tienes que reconocer en esta noche, cuando tú reconoces esa verdad poderosa, la tristeza, la soledad, la angustia, la depresión, todo eso que te ha estado agobiando se va en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial lo llena todo, y en todos, dice la Biblia, la plenitud del Padre a través de Jesucristo es lo que nos llena. Por eso Jesús dijo: yo te doy la abundancia. ¿Qué abundancia? La abundancia del Padre. Entonces, ¿con qué se batalla dentro de la iglesia? La iglesia, viene gente, mira, lo entiendo de alguien nuevo, lo entiendo de alguien recién convertido, pero alguien que ya tiene 2, 3, 4, 5 años en el evangelio y que no ha entendido esta verdad, hermanos, algo está pasando. O sea, Dios nos ha hecho libres por medio de su Hijo. ¿No dice así la Biblia? Y conocerás la verdad, y la verdad te hace libre. La verdad rompe cadenas. La verdad lo que hace es producir un gozo. ¿Por qué? Porque los que son libres saben gozarse, saben cantar, saben alabar, saben deleitarse en el Padre Celestial. ¿Quiénes? Los que son libres. Alguien dé un grito de libertad esta noche, por favor. Los que son libres. Entonces el Padre es el encargado de proveer todo eso.
No lo tuviste con tu padre biológico, no tuviste el cuidado, no tuviste las palabras de aceptación, no tuviste esas palabras de afirmación. Y a veces crecemos con una baja identidad, nos sentimos las cucarachas de la tierra, nos sentimos que no existimos en la tierra, nos sentimos menos que todos, nos sentimos los más miserables. Entonces, cuando venimos a Cristo, sabemos que nos ha perdonado los pecados, sabemos que nos ha resucitado juntamente con el Hijo, pero seguimos viviendo y teniendo esa misma identidad. Usted dice, no, es que ¿por qué sigo batallando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo superar esto? ¿Y por qué siento la amargura cuando me hablan de ese tema del Padre Celestial? ¿Y por qué me siento así? Porque no has reconocido esa gran verdad. Tú hoy tienes que reconocer esa gran verdad. Dios quiere una iglesia libre, que disfrute su paternidad, que disfrute su presencia. En su presencia, dice la Escritura, que hay plenitud. Plenitud. Ahora dile al que está a tu lado, quita esa cara de pocos amigos. Dile, porque en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, yo puedo ver a los hijos, sus hijos, los pequeñitos, cuando los ven a ustedes, se les refleja el gozo, se les refleja la alegría, porque ven a sus papás. Y usted cuando viene aquí a la casa, viene a alabar al Padre, viene a escuchar lo que el Padre tiene para usted. ¿Y eso es causa de qué? Es causa de gozo, es causa de alegría. Entonces uno se fortalece y dice, es cierto, tengo un Padre en los cielos. Me desampararon, me dejaron solo, me abandonaron, me tiraron ahí a un instituto donde me dejaron solo, me adoptaron. No sé cuántas cosas pueden cruzar sobre tu mente, pero una verdad que hace eco en la eternidad es que tenemos un Padre celestial, y ese Padre nos ama, ese Padre nos ama, ese Padre nos ama, ese Padre te ama, ese Padre te ama. Él no es como tu Padre celestial. Él entiende nuestros errores, Él entiende todo de nuestra vida y aún así nos ama. La Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. ¿Tú puedes entender eso? Aún siendo pecadores, Dios conociendo todas nuestras debilidades, Dios conociendo todos nuestros pecados, Dios conociendo todas nuestras faltas, aún así Él nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Para muchos Jesús fue crucificado por los romanos, para otros Jesús fue crucificado por los gentiles, para otros Jesús fue crucificado por los judíos. No, Jesús no fue crucificado por ellos, fue el Padre el que quiso quebrantarlo. Isaías capítulo 53 dice, el Padre quiso quebrantarlo. El Padre fue el que lo envió. Es por eso que Jesús en el huerto del Getsemaní dobla las rodillas y le dice, Padre, si es posible. ¿A quién se dirige? Al Padre. Le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Porque Jesús sabía que era el Padre el que lo estaba enviando a llevar esa pesada cruz. Era el Padre el que lo estaba enviando a morir en ese madero. Era el Padre el que lo iba a poner ahí para que toda la carga de los pecados sean puestos en Él. Él sabía que era el Padre. Pero el Padre, ¿por qué lo pensó? Por nosotros. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo lo que podamos tener como personas, el Padre nos entiende y nos sigue amando. Yo a veces le digo a mi esposa, en momentos Dios me permite saber lo que Él es en cuanto al amor. No les digo que siempre, en momentos, cuando con mis hijos, cuando cometen una falta que amerita quizá el castigo, amerita quizá una buena disciplina, pero en esos momentos entiendo. Y le digo a mi esposa, ahora puedo entender cómo nos ama el Padre. Porque Jesús dijo, si ustedes son malos y saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las piden? O sea, Jesús decía, si ustedes son malos, imagínate el Padre Celestial. Entonces, cuando yo he podido ver eso, que mis hijos merecen una disciplina, merecen un castigo, siento el amor y digo, wow, híjole, por más que quisiera. ¿Por qué? Porque así es el amor de Dios. Nos ama no como el mundo ama. El mundo pone condiciones para amar.
En el mundo así es. De hecho, entre nosotros aún hay condiciones. No me cae, o sí me cae, o esto es de mi grupo, no es de mi grupo. O sea, amamos bajo condición, pero el amor del Padre quita toda condición y lo convierte en un amor incondicional. ¿Cuántos dicen amén? Es un amor incondicional. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido faltas y aún así Dios sigue dándonos su gracia? Dios sigue dándonos su amor. Dios sigue bendiciéndonos. Dios sigue prestándonos la vida. El Padre sigue sosteniendo. ¿Por qué? Porque es un amor incondicional. ¡Wow! Es impresionante, hermanos, el reconocer esto. Tenemos un Padre que siempre estará a nuestro lado. Número 3, anota esto, por favor. Nuestro Padre Celestial nos conoce y quiere moldear nuestra vida. Nuestro Padre Celestial nos conoce y quiere moldear nuestra vida. Y anota por favor Isaías. Isaías capítulo 64. Ve conmigo por favor. Isaías 64. Versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué reconoció el pueblo de Israel? Que tenían un Padre que los quería formar. Y hay algo, hermanos, que el ser humano no quiere, y es ser formado en su carácter. Desde pequeños, ¿cómo somos cuando somos pequeños? Nos rehusamos, no queremos que nuestros padres nos instruyan, ¿cierto o no? Nos rebelamos desde pequeños, no queremos que nuestros padres nos enseñen. A ver, te decían, no, cuando comas no abras la boca, y que hasta adrede lo hacías. No subas los pies en el sillón, y adrede, y lo subía. ¿Y qué tenía que hacer tu papá? Y le decía, no subas los pies. No nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos formen. Cuando llegues a un lugar, saluda, di buenos días, no entres como el burrito. Di buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saluda, sé respetuoso, ¿cierto o no? ¿Y qué hacía uno? Y el papá te decía, ¿ya saludaste? No, te regresabas. ¿Y otros qué hacen? No quiero saludar. O a veces, mire, yo a alguno de sus hijos les pregunto, oye, ¿es esto? Y se quedan callados. El papá tiene que decir, ándale, respóndele al pastor. Y el niño se queda callado. Ándale, respóndele. Y ahí andan los padres respondiendo por los hijos. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeños no nos gusta que nos formen, no nos gusta que nos molden. Y hay algo que el Padre Celestial quiere hacer en nosotros como iglesia. Es eso, es formar nuestro carácter, quitar esa mal forma que tenemos y poner la forma de Cristo en nosotros. Alguien diga amén, por favor. Por eso nosotros somos ese barro en las manos del alfarero. Somos la arcilla. Yo creo que tú te sabes ese canto, el alfarero, y lo has cantado. Pero cuando Dios nos mete en ese proceso de formación, decimos, ay, no, yo mejor eso de cristianismo a mí no me gusta. Ese pastor me habla muy feo, ese pastor, o el líder me habla así, o el líder me trae para acá y me trae para allá. No es que te traigamos así, es simplemente que estamos siendo instrumentos para la formación de tu carácter. Ustedes también son instrumentos para formar mi carácter. Y muchos ni se han dado cuenta. Algunos líderes los veo y digo, ay, ya llegó mi lijita. Dios me está dando forma. Cómo quisiera sacar un chicote y darle a este líder. Cómo quisiera agarrarme a los músicos y lleguen, pero no, sé que Dios me está formando mi carácter, porque eso es lo que Dios está interesado. Formar nuestro carácter, que dentro de nosotros brote el fruto del Espíritu Santo. ¿No es eso tremendo? Claro que sí. Que dentro de nuestro interior se forme el fruto. Entonces, como no queremos ser formados,
No queremos las disciplinas. A nadie le gusta la disciplina, pero la Biblia dice que cuando el tiempo pasa te das cuenta, en el libro de Hebreos te das cuenta que la disciplina es muy buena, porque cuando tú eres disciplinado puedes participar del carácter del Padre. En otras palabras lo dice: cuando tú te dejas formar, cuando tú te dejas moldear el carácter, cuando te dejas disciplinar por el Padre, entonces tú puedes participar de su santidad. ¿No dice así la Biblia? Pero no nos gusta. Ahora, una manera para ser formados en el carácter son las pruebas. ¿Cuántos quieren ser formados en el carácter? A ver, y hay muchos como que, ay, pastor. Yo por muchos años decía: Señor, forma mi carácter, Señor. Quiero parecerme más a tu Hijo Jesús. No sabía lo que estaba pidiendo. Y Señor, quiero ser un siervo útil en tus manos. Pero sí, Señor, fórmame. Tú el alfarero, yo el barro soy. Ándale, y venía la prueba y yo, ay, me está doliendo. Me dolió esta prueba. Y el Padre te dice: ¿quieres el carácter de mi hijo o no lo quieres? Porque la única manera de formar carácter son las pruebas. Las pruebas es el calorcito, hermanos, que nos ayudan a moldearnos. Sí, las pruebas. Entonces todas esas pruebas que tú has tenido en la vida, no es porque el diablo, y muchos le echan la culpa al diablo: es que el diablo, pastor, no me suelta. No, quizás no has visto que el Padre es el que está tratando contigo. Quizás no lo ves de esa manera. Yo prefiero verlo de esa manera, porque el diablo no tiene autoridad sobre mi vida. El diablo no tiene autoridad sobre mi vida. Es Cristo el que tiene la única autoridad sobre mi vida. Entonces, cuando yo entiendo que estoy pasando por el fuego, sé que ese fuego no va a arder en mí. Cuando estoy entendiendo que Dios me está pasando por las aguas, sé que esas aguas no me van a ahogar. Cuando yo estoy entendiendo que Dios me pone en la mesa del alfarero, sé que aunque me quiebren sus manos, escúchame bien, prefiero quebrarme las manos de mi Padre que quebrarme las manos de cualquier otro individuo. Prefiero quebrarme las manos de mi Padre que quebrarme las manos de una persona, en las manos de la crisis, en las manos de los problemas. Prefiero quebrarme las manos de mi Padre, porque cuando me quiebro en las manos de mi Padre me va a hacer mejor. Mi Padre me va a formar mejor. Va a hacer algo mejor en mi vida. Alguien dígame, por favor. Entonces muchos dicen: no, nada más me hice cristiano y vinieron problemas. Nada más me hice cristiano y me está yendo de la patada. Ya no sé qué hacer. Estaba mejor en el mundo. Y por eso mejor renuncian y se van. ¿Por qué? Porque el Padre nos mete a ese proceso para formarnos. Y la formación, ponme atención, la formación te va a ayudar a ser maduro. Dile al que está a tu lado: si escuchaste bien, maduro, no más duro. Hay cristianos que de verdad a mí me dan miedo, los cristianos de 10 años para arriba. Sí, porque a veces ya se creen la mamá de Tarzán. De verdad, y ya no quieren aprender, y a veces de verdad me digo: no, todos necesitamos, no importa cuántos años tengamos en el evangelio, todos necesitamos la formación de nuestro carácter. Ponme atención, no es la información que puedas tener acá de la palabra, no es la información bíblica, la teología, el título que tengas ahí, no es eso, es el carácter que puedas reflejar dentro de ti, el carácter del Hijo. Entonces no nos basemos en eso, hermanos. No te bases en que tú predicas bien bonito. No te bases en que tú, mire cómo gano almas. No es eso. El asunto es acá en el corazón. Y el único que puede escudriñar profundamente nuestro corazón es el Padre. El Padre sabe de qué pie. Él sabe cuál es tu pata de palo. Dile al que está a tu lado: ya descubrió el Padre tu pata de palo. Aleluya. O sea, a mí me podrás poner la cara que tú quieras. A mí ponme la cara que tú, más ponte la máscara del santo si tú lo quieres. A mí no me impresiona eso. No, el asunto es, mira,
porque yo veo lo que tengo delante de mis ojos, pero el Padre mira lo que hay en el corazón. Así es que ni un saco caro, así es que ni un vestido bonito, ni un traje bonito, ni el copete más bonito, nada de eso, hermanos. Dios quiere un corazón abierto. Dios quiere un corazón que sea de acuerdo al del Padre. ¿Por qué el Señor desechó a Saúl? Porque dijo: el corazón de Saúl no es de acuerdo al mío, pero me he encontrado un hombre que tiene un corazón de acuerdo al mío, el cual yo voy a ungir. Ese hombre fue llamado David, y David se lo conoce a un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces, quítate eso de que lo que aparentamos. No, el Padre quiere nuestro carácter. Cómo respondemos ante las pruebas, cómo respondemos ante las crisis, cómo respondemos ante los problemas, cómo respondemos ante la reprensión. Aleluya. ¿Cómo responder? ¿Sabes cómo me doy cuenta cuando alguien es maduro o no es maduro? Ante la reprensión. Mire, a muchos este mensaje, hasta no sé qué les pasa, y empiezan a moverse de la silla y dicen: ay, 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 ay. Ah, falta de madurez. Cuando tú eres maduro, tú dices: yo sé que el Padre me está hablando, yo sé que el Padre quiere formar, y si hay algo que me cala, es porque Dios me quiere formar en esa área. Porque entre más formadito, más maduro, más voy a glorificar al Padre por medio del Hijo. Entonces, ¿qué hay en las iglesias hoy en día? Hay huérfanos, muchos huérfanos, espérame, y hay muchos niños chiflados. ¿Sí me escuchó bien? Uno tiene que lidiar con mucho niño chiflado. ¿Por qué? Porque no se quieren dejar formar. Hermano, vaya a una casa de vida. Ahí usted va a tener un líder que lo va a instruir. Ahí, ¿qué dijo, pastor? ¿Casa de qué? Sí, casa de vida. Y no, yo no necesito casa de vida. Yo no necesito andar ahí. No, todo eso es parte de nuestra formación. Es la vida de la iglesia. Entonces, todo eso es parte. ¿Para qué? Para formarnos. Porque no hay nada más que a Dios le agrade, sino nuestro carácter. Diga conmigo: es mi carácter. Aleluya. Número 4, anota esto, por favor. La relación entre Jesús y el Padre. Anota esto: la relación entre Jesús y el Padre era diferente a las relaciones de padre e hijo terrenal. La relación que tenía Jesús con el Padre era diferente a la relación que tiene el Padre y el Hijo terrenalmente. Muy diferente. Mira, Juan capítulo 10, por favor. ¿Cuántos alaban al Padre? Por eso rápido uno identifica, hermano, quiénes son los hijos. Uno identifica, hermanos, y escúchame bien, espérate unas 2, 3 semanas más. Vamos a hablar lo que es paternidad espiritual. Primero vamos a entender lo que es la paternidad celestial. Sí, porque no podemos entender la paternidad espiritual que Dios pone si primeramente no entendemos su paternidad. Pero uno rápido reconoce quién es hijo. Dice: no, hombre, este sí es hijo, este es de casa. Hay unos que son solamente turistas de casa. ¿Cuántos son hijos de esta casa? Levanta la mano, yo quiero ver manos, Con esos trabajamos, con los hijos. Cuando no son hijos, ¿a poco usted qué hace con los que no son sus hijos? Uno reconoce, hermanos, porque cuando tú eres hijo, tú entiendes al Padre y recibes del Padre, ¿cierto o no? Entonces, mira, la relación entre Jesús y el Padre. Juan capítulo 10, versículo 30, dice así:
Este versículo, apréndetelo de memoria. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué dijo Jesús? Yo y el Padre uno somos. Una vez más, yo y el Padre uno somos. Ahora dilo personal. Yo y el Padre uno somos. ¿Cuántos creen esa palabra? Mira la relación que tenía Jesús con el Padre. Dice, somos uno. Y hay muchas manifestaciones de parte de Jesús que nos dan a entender cómo era su relación. Sí, en la vida de Jesús podemos ver, hay mucha luz, muchos versículos que nos hablan, nos dan claridad de cómo era su relación. Y mira, anota la primera. Ser uno habla de relación íntima. Ser uno habla de relación íntima. Muchos de nosotros no tuvimos ese tipo de relación con nuestro Padre. Muchos de nosotros no tuvimos la confianza para poder abrir nuestro corazón a nuestro Padre. No había esa relación. Cuando hablamos de relación íntima, hablamos de esa relación donde no se reserva nada. ¿Cuántos de nosotros no ocultábamos cosas a nuestros padres? Y te decían, a ver, algo traes, te estoy viendo, ¿qué traes? A ver, dime. ¿Y qué le decías? No, papá, no traigo nada. Pero en realidad si estaba pasando algo en tu corazón, se lo contabas al amigo, se lo contabas a la amiga, se lo contabas a todo el mundo, menos a tu padre. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque no había esa relación íntima, estrecha. Normalmente casi todos nosotros nos reservábamos ciertas áreas. Jesús no reservaba nada con el Padre. ¿Ves qué diferencia? Entonces, como nosotros traemos la imagen de la paternidad terrenal, ¿cómo crees que somos con el Padre Celestial? Igual, no nos abrimos. A muchos les cuesta abrirse delante del Padre cuando están orando. Sí. A muchos les cuesta, hermanos, abrir su boca y decirle, Padre, esta es la situación que estoy pasando, estoy batallando en esta área, Señor, estoy batallando con estos pensamientos, Señor. Muchos batallan eso y nomás le dicen, Señor, pues tú lo sabes todo y perdóname. Tú lo sabes, Señor. No te puedo ocultar nada, perdóname, no. Eso no habla de una relación estrecha. La relación estrecha es cuando le dices, Señor, escudriñame y mira lo más profundo de mi corazón, escudriña aún mis pensamientos, entra en lo más profundo de mis emociones, entra por cada fibra de mi corazón, Señor, y mira lo que hay dentro. ¿No hacía eso Jesús? Sí, porque le decía, tú y yo somos uno. Había una estrecha relación, hermanos. Esa es la relación que nosotros debemos de tener con nuestros hijos. Sí. A veces les cuesta trabajo a los hijos. No, tenemos nosotros que motivarlos, brindarles la confianza. ¿Cierto o no? Si tú tienes señoritas, si tienes hijas, cuídalas. Tú con mucha sabiduría de parte de Dios logra penetrar en el corazón de tu hija. Porque si no lo haces, va a llegar otro. Y vas a ver cómo llegarle al corazón. ¿Cierto o no? Yo he conocido muchos que se casaron con su mejor amiga. ¿Sí me escuchó? Normalmente, ¿cómo se conocieron? Hombre, éramos los mejores amigos. Nos contábamos todo. Y de ahí, órale. Porque había una relación muy estrecha. Entonces en la casa es lo que debe de haber. Inclusive en la iglesia es lo que debe de haber. Muchos de ustedes les pregunto, ¿y cómo está, hermano? ¿Cómo ha estado? Bien. ¿De verdad? Sí, todo bien. Bueno, dice uno, yo respeto.
Yo le he preguntado a varios líderes, siempre les pregunto, ¿cómo está bien? Digo, ah, caray. Y yo a veces me sorprendo, mi esposa a mí me pregunta, mi pastor, ¿y cómo está, pastor? Estoy batallando, ore por mí. Le digo, y yo veo a los líderes, le digo, pues, ¿qué son? ¿De acero? ¿Qué será? Aleluya. Los líderes le pusieron cara de que hay. Jesús tenía una estrecha relación. ¿Por qué no tenerla entre nosotros? Había una comunión tan íntima, tan profunda, que se conocían el uno al otro. Sí. Hay algunos de ustedes que yo nada más con verlos ya los conozco y digo, algo trae, le digo a mi esposa. Acércate con la hermana, le digo, pregúntale, sondéala, le digo, sácale la sopa. Le digo, algo trae. Y también mi esposa me dice, mira, ¿ya viste a Juanito? ¿Ya viste a Pepito? Pues, ¿qué nombre digo? Pues, ¿ya viste ¿a quién? Alfredito. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Le digo, sí, pero déjalo. Ya le pregunté que cómo estaba y dice que todo está bien. Bueno, pues todo está bien, quiero asumir que todo está bien, que está siendo sincero. Pero no, hermanos, batallamos. ¿Cierto o no? Batallamos. Y mientras estemos así, hermanos, escúchame, nuestra relación también con el Padre o con el cielo así va a ser. Vivimos con una desconfianza. ¿A cuántos los han traicionado? Levante la mano. ¿A cuántos los ha traicionado algún amigo, alguien? Le contaste algo y luego se lo contó a la vecina y luego todo el mundo ya lo sabía. A mí me han traicionado. Hablaba en Unidad Modelo que si hablamos de desilusiones, yo les puedo contar así, mira. Nos hemos desilusionado donde gente nos promete, nos dice, pero eso no significa que yo no pueda tener confianza en alguien. O sea, yo no puedo vivir siempre cerrado en una cápsula. ¿Jesús sabía que lo iban a traicionar? Pregunto. Cuando estaba comiendo con Judas, ¿sabía que lo iba a traicionar? Y sin embargo, ¿qué hizo? Él siguió cenando y compartió de la misma mesa y compartió del mismo pan. A eso se le llama madurez. Hijo maduro. Jesús dijo, pues adelante, no hay problema. No, si nosotros hubiéramos estado ahí en esa mesa, ¿verdad? Yo me paro y le digo, ¿sabes qué, Judas? Ya no te hagas, órale, chispa, hijo. La verdad yo lo hubiera hecho, ¿no? O sea, digo, si yo hubiera estado ahí y que yo hubiera estado así en el lugar de Jesús, así, si hubiera estado así, nomás así, así te voy a comiendo, imagínate, Judas a un lado. Venga, hermano Alfredo. No, dice, escoja otro, venga. Imagínese comiendo los dos, coma, así, ¿no? Y luego imagínese. ¿Sabe qué hubiera hecho yo? Le dije, ¿sabes qué, brother? De una vez sácalo, órale. ¿Qué traes, Pedro, ponle. Pero sin embargo, ¿Jesús qué hizo? ¿Jesús qué hizo? Le dijo, mira, Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y aún cuando llegó, cuando lo entrega, ¿cómo lo entrega? ¿Con qué? Tranquila. Ya estaba preparando, dice, no, tranquilo. O sea, ¿por qué él era así, hermanos? Porque él había desarrollado esa intimidad con el Padre, que sabía que todo lo que pasaba en su entorno no estaba fuera de la voluntad del Padre. Y a veces nosotros, hermanos, nos pasa algo aquí, nos pasa algo allá, y nos bloqueamos, hermanos, y ponemos y decimos no, y este mensaje no me gustó. Y a la próxima, ¿qué crees? Cuando tú vienes, empiezo a hablarte un tema y tú ya vienes con ese caparazón. Dices, no. Mensaje de la semana pasada,
No me gustó y luego me miraba a mí mucho. No. ¿Sí me explicó? O sea, Jesús era uno. Él sabía que todo lo que pasaba en su vida estaba dentro de los planes de Dios. O sea, mira la relación que tenía el padre y el hijo. Sienta a tus hijos. Cuando los veas raros, siéntalos. Siéntalo y platica con ellos. Trata de llegar al corazón de tus hijos. ¿Qué dice la Biblia en Malaquías? Y Él hará volver el corazón de los padres, no de los hijos, dice, de los padres a los hijos. ¿Por qué crees que el Padre fue el que nos miró primero a nosotros? Fue el Padre el que nos miró primero. No fuimos nosotros, fue el Padre. Y el Padre es el que tiene que ir al Hijo. Tú tienes que ir a tu hijo y decirle: siéntate, hijo, quiero hablar contigo. Déjame escuchar tu corazón. Yo en algunas ocasiones he tenido esos con mis hijos, donde tengo que quedarme callado y aguantarme quizá muchos asuntos emocionales internos, pero todo ¿para qué? Para escuchar el corazón de mis hijos. Me he callado y digo: sí, el padre tiene que aprender a entrar al corazón del hijo. Entonces, cuando hay esa apertura, el hijo, ¿qué hace el hijo? Sabe que tiene a su padre ahí. Mira cómo se manifiesta, hermanos, esa asociación entre padre e hijo. Anota, número 1, confianza. Confianza, Marcos capítulo 1. ¿Estás aquí conmigo? Amén, amén. Ya se ablandó esto, ¿verdad? Yo entiendo, hermanos, que muchos luchan con ese concepto de paternidad porque no tuvieron un buen padre en casa. Tuvieron un padre maltratador. Tuvieron un padre que abusó. Quizá abusó física, verbalmente. Quizá muchos vivieron en un hogar donde el padre era alcohólico, drogadicto. Quizá muchos de ustedes miraron cómo el padre golpeaba a la madre. Yo sé que muchos de ustedes miraron eso, y eso quedó marcado en sus corazones. Eso afecta, hermanos. ¿Por qué crees que el domingo ministramos? Y nos llevó tiempo ministrar, porque necesitamos ser sanados en esa área. Porque si yo no soy sanado, hermanos, me voy a cerrar y la paternidad de Dios no va a fluir en mi vida. Yo tuve que sanar muchas cosas en mi interior. Las tuve que confrontar, y Dios utilizó pastores, ministros, personas para confrontar esa área en mi corazón, que yo las evadía, yo les sacaba la vuelta, decía no. Hasta que entendí un día y dije: tengo que afrontar esta situación. Tengo que sanar estas áreas en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo quiero experimentar el amor del Padre. Y yo quiero dar ese amor a mis hijos. Quiero dar ese amor a la iglesia. Quiero mostrarles el amor del Padre. Entonces a veces, hermanos, nos cerramos y no, mira. La confianza, hermanos, es una manifestación de esa asociación entre el Padre y el Hijo. Dice Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Estás aquí? Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿A quién oraba? La oración es señal ¿de qué? De confianza. ¿Cuántos oran en este lugar? Levante la mano los que oran. Levante la mano los que... Qué poquitos oran. Levante la mano los que oran. La oración es una señal de la confianza que tú tienes al Padre. Más que pedirle, ponme atención, cuando yo oro, más que pedirle es manifestarle: Señor, estoy confiado en que en mi necesidad tú vas a obrar tu perfecta voluntad.
Señor, estoy orando, por eso le estoy diciendo Señor. Por eso cuando oramos, ¿cómo comenzamos? Con acciones de gracia. ¿Cierto o no? Nadie llega y, Padre, por favor, uno llega, Padre, sé que eres bueno, Padre, sé que eres grande, porque esa es una manifestación de la confianza. Por eso Jesús, si tú ves todo el capítulo 1, ponme atención, todo el capítulo 1 es la jornada de trabajo de un día de Jesús. Solamente el capítulo 1. Tú lees todo el capítulo de Marcos y es todo un día de jornada de Jesús. Estuvo ministrando, hermanos, estuvo sanando enfermos, estuvo echando demonios fuera, estuvo dando palabra, hermanos, quizás resucitando muertos, sanando leprosos. Pero dice que al final del día, cuando todo ya había cesado, cuando todos estaban dormidos, nadie lo buscaba, sus discípulos ya estaban dormidos, Él se levantó y fue el Padre. Por eso dice, tú y yo somos unos, porque hay esa asociación, hay esa confianza. Ahora anote esta cita, por favor. Mateo 6:32. Jesús enseña el principio, hermanos, de no afanarse. Y dice, ¿qué acaso ustedes no valen más que los pajarillos? ¿Qué acaso el Padre no podrá darles a ustedes algo mejor? Miren las flores del campo, miren las aves del cielo, ¿que no valen más ustedes para el Padre? ¿Sabes qué estaba enseñando? Tengan confianza. ¿Y por qué Jesús lo hablaba? Porque Él confiaba en el Padre. ¿Cuántos confían en su Padre Celestial? Levante la mano, ¿cuántos confían? Número 2. ¿Cómo se expresa o cómo se manifiesta esa asociación entre el Padre y el Hijo? Anota esto, por favor. El Hijo hacía la voluntad del Padre. El Hijo hacía la voluntad del Padre. ¿Cuántos hacen la voluntad del Padre? ¿A cuántos les gusta hacer la voluntad del Padre? La Biblia dice, primera base, Romanos capítulo 12 dice que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Ahora, anote esta cita, Juan capítulo 6. Nos vamos solamente a leer los versículos. Juan capítulo 6, te lo leo, tú lo anotas y yo te lo leo, por favor. Dice Juan 6:38. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice el versículo 39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Jesús en la tierra manifestó el ser uno con el Padre, no solamente con decirlo, sino con sus hechos. Tenía confianza y hacía la voluntad del Padre. A muchos les cuesta hacer la voluntad del Padre. Hay muchos que le sacan la vuelta y dicen no. Por eso Jesús, cuando enseña la perfecta oración, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Usted se lo sabe. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase mi voluntad. ¿Así dice? ¿Qué dice? Hágase tu voluntad, así como se hace, dicen unos, en la tierra. No, así como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. Jesús dijo, esa es la oración que todo hijo debe de hacer, porque Él sabía cumplir la voluntad del Padre. A veces Dios te va a pasar por caminos que vas a decir, ¿a poco esto? ¿Y a poco? Sí, Dios permite muchas situaciones en nuestra vida, y sí, es parte de su voluntad. El dolor, el sufrimiento. ¿Cuántos han pasado por el dolor y el sufrimiento? Levante la mano. Y uno dice que es, no creo que sea Dios. No, sí, en su voluntad Él lo permite a veces. Sí. Pero ¿sabes qué? Hay algo que a veces no entendemos, o el diablo impide que entendamos, que en ese proceso de dolor, en ese proceso de llanto, de soledad que en la voluntad de Dios pasa, Él no despega su mirada de nosotros. Mira, hoy mi pastor, el supervisor, mi pastor supervisor, nos mandó una ilustración acerca del niño Apache.
Me llamó mucho la atención. Y él nos cuenta, nos manda reflexiones a nosotros los que estamos bajo su supervisión. Y dice que la tradición entre los indios o los apaches, que era cómo saber que el hijo ya estaba maduro, lo llevaban al monte, a la sierra, solos, el padre y el hijo. Y le decía: hijo, aquí te vas a quedar toda la noche. Le vendaba los ojos. Le vendaba los ojos. Y la tarea del hijo era sobrevivir toda esa noche, a pesar de los animales o las bestias que pudieran existir en ese monte, las serpientes, no sé. Era una manera para probar que el hijo ya estaba listo como una persona madura. Ya no era un niño, ahora era una persona madura. Lo sentaba y él tenía que sobrevivir. Tú imagínate que a ti te hiciera así tu padre: te voy a llevar allá a la punta del cerro el Topo Chico, allá donde dicen que hacen brujería, allá donde, imagínate, con los ojos vendados, cuenta la historia, con los ojos vendados, escuchando el caminar de algún animal y no saber qué es. Imagínate escuchar cómo se arrastra ¿se has escuchado cómo se arrastran las serpientes y el sonido que, se siente? Nada más. Ayer miré un ratoncito así y escuché y yo, dije, era de noche y escuché y dije, ay. Y le dije, de abuela, fui con mi esposa y le dije, ahí anda una rata así. ¿Cuál rata así? Pero para mí fue un ratoncillo así. ¿Sí o no te pasa eso? ¿Verdad que sí? Mi esposa le tiene terror a las cucarachas. Y ella ve hasta las chiquitas así. Mata la cucaracha. Y yo me imagino un cucarachón de estos, una cucarachita así. ¿No te ha pasado eso? ¿Sí te ha pasado? Imagínate el hijo con los ojos vendados en un lugar donde él no sabe, oscuro. Y así tenía que sobrevivir toda la noche. No podía regresar. ¿Cómo regresaba si no traía vista? Y cuenta la historia que cuando amanecía, salía el sol, el hijo ya podía quitarse la venda. ¿Y cuál era la sorpresa? Que cuando se la quitaba, se daba cuenta que el padre siempre estuvo ahí sentado. No habló, no decía nada, pero estaba ahí para cuidarlo. Me manda esa reflexión mi pastor y de verdad dije, wow, así es nuestro Padre. Así es nuestro Padre. En su voluntad permite, hermanos, que estemos en ese tipo de situaciones y no vemos, escuchamos y decimos, ¿qué va a pasar de mi vida? Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que Él siempre va a estar a nuestro lado. En su voluntad, sin importar qué situación estemos pasando, Él siempre va a estar ahí. ¿Cuántos dicen gracias, Padre? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gracias, Padre? Wow, así es que cuando pases por un momento difícil, por eso David, ponme atención, por eso David escribió en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. David por eso escribió, él sabía, valle de sombra de muerte, respiro a muerte, respiro a problemas, pero sé que mi Padre va conmigo. Jesús decía, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y aun cuando estaba cargando ese pesado madero, nuestro Señor, Él sabía que era la voluntad del Padre. Y aun cuando lo estaban azotando por tu causa y por mi causa, por nuestra culpa, Él pudo haber dicho, ¿sabes qué, Padre? Hasta aquí, ya no aguanto, manda ángeles, elimina toda la humanidad, vamos, porque Él tenía la potestad para hacer eso. Sin embargo, Jesús sabía que era la voluntad del Padre, que aún en medio del dolor, el Padre no lo iba a dejar. Juan capítulo 8, versículo 28. Juan capítulo 8, versículo 28 dice, les dijo pues Jesús,
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Él manifiesta cómo Él cumplía la voluntad de Dios. El que sigue, anótalo, el tercero, expresión de asociación entre el Padre y el Hijo, es que el Hijo hablaba los asuntos del Padre. El Hijo siempre estuvo hablando los asuntos del Padre. Quiero preguntarte algo, amada iglesia. ¿Cuál es tu tema de conversación diaria? ¿Serán los asuntos del Padre? ¿O la novela? ¿O el fútbol? ¿O el dinero? Jesús siempre hablaba de los asuntos del Padre. Anótala, solamente la cita. Juan capítulo 12, versículo 49. Mira lo que dice, te lo leo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Anota la cita, Lucas capítulo 2, versículo 49. Le preguntan a Jesús. Jesús, cuando era adolescente, se pierde. Llega José y María. Imagínate, se le pierde el Hijo de Dios. ¿Qué haría si yo le dijera: tenga, cuídeme a mi hijo, y que se le perdiera? ¿Cómo se sentiría? Yo recuerdo hace muchos años, Víctor tenía como 3 años y lo dejábamos encargado con una persona porque trabajábamos, y al momento de trabajar pues íbamos con él. Y un día yo no tenía Cristo, acentúo, no tenía Cristo, ¿ok? No era cristiano, no vayan a, ay pastor, me va a mandar al DIF, tranquilos. No tenía Cristo en ese entonces. Víctor tenía como 3 años, y cuando salgo del trabajo le digo a mi esposa: vámonos porque se acaba la hora feliz. Ya todos saben lo que es la hora feliz, ¿verdad? Yo quería llegar a la hora feliz, a ese lugar, y nos fuimos y agarramos el taxi. ¡Fum! Yo quería llegar a ese lugar, y cuando íbamos en el camino, íbamos, que sí, no se te olvida nada, no. Yo sentía que algo se me estaba olvidando. Casi llegando al centro allá en Tijuana, le dije: Víctor, el niño, le dije, nos bajamos ahí donde le dije: bájame, y nos subimos y nos regresamos. Sentí horrible. ¿A alguien se le ha perdido alguna vez su hijo? Levante la mano. La otra vez andábamos en un lugar y sale una señora, pero así como histérica, gritando el nombre de su hija. No sé qué el nombre imagínate, no, Panchita, Panchita, gritando, Panchita. Y de repente llega el guardia y le dice: señora, no, aquí está, señora. Y yo estaba observando. Y cuando la vi, le dice: niña travieso, y la agarraba del chongo y le decía: no te me andes perdiendo. Y le digo a mi esposa: mira, pues, esta mujer, me dan ganas de ir a ella, es al que le debo de agarrar. Pobre niña, la traí, pobrecita la niña, una niña chiquitita, y la traía de las greñas. Decía yo: entonces la culpa no es de la niña, la culpa es del... ¿Cierto o no? Algunos de ustedes les dieron esos jalones, ¿verdad? ¿Dónde andabas? Y por eso están así, quedaron así medios. Ahora entiendo. Imagínate, a José y a María se les pierde el Hijo de Dios. ¿Cómo crees que se sentía José? Dijo: ¿qué cuentas le voy a dar al Padre? ¿Qué cuentas le voy a dar? Y cuando lo mira sentado, hablando de la palabra. Aproximadamente tenía 12 años, delante de puro maestro, de teólogo, de eruditos de la palabra, de judíos, de fariseos, de hombres conocedores de la palabra. Un jovencito, un adolescente. Yo me imagino que yo, José, así como que buenas noches, ay, disculpe, ¿dónde andabas, Jesús? Por acá no le metió el pellizco, ¿dónde? Digo, pues qué otra reacción, imagínate. Tenía 3 días, dice que iban camino ya de 3 días y tuvieron que regresar.
Y no había gasolinera ni había Seven para llegar a... No, o sea, tuvieron que regresarte en el burro. Imagínense, luego si el burro era flojo. Imagínate, José y María llegaron con los guaraches ya todos, ¿verdad? Pues doble milla. Y yo me imagino que llegó José y dijo: ay, ¿dónde estabas, Jesús? Y todos mirándolo, ¿no? Y Jesús y José como que: ¿dónde estabas, chamaco? Pero en hebreo, imagínate, ¿no? Hablando en hebreo: ¿dónde estabas? Y Jesús tranquilo le dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué respuesta? Jesús desde niño sabía cuáles eran sus negocios, cuáles eran sus asuntos. Tenemos nosotros 40 años, más de 40, y estamos en el Evangelio y no sabemos ni cuáles son los asuntos del Padre. Dos tipos de asuntos hay solamente. Número uno, los asuntos del Padre. Ahí viene en Lucas capítulo 2. Y segundo, los asuntos del mundo. Lo que dice Timoteo, segunda de Timoteo 2:4. Dice: no te enredes en los negocios de esta vida. No te enredes. Y a veces hablamos más de los negocios del mundo que los negocios del Padre Celestial. A veces nuestra boca está más llena de los asuntos de la vida, hermanos. Jesús, ¿cómo manifestaba, hermanos, que tenía esa unión con el Padre? Hablando de los asuntos del Padre. Habla de la palabra, testifica de la palabra, habla al que no conoce, predícale del evangelio, predícale de la salvación, predícale que hay un hombre llamado Jesús que lo quiere salvar, que murió en la cruz del Calvario para darle vida. Predica de la palabra. Métete en los negocios del Padre, hermanos. Ora por los enfermos, profetízale a los enfermos, ora por... Sí, hermanos. Eso, hermanos, habla de la relación. Hay gente que nunca da testimonio del Padre. Hay gente que aquí le da vergüenza, le da pena hablarle a alguien de Cristo. Pero hablas de otras cosas, pero no hablas de aquel que te salvó. Cuando nadie hizo algo por ti, te da pena hablar de aquel que hizo todo por ti. Jesús no, Él hablaba del Padre. Su boca estaba llena de los asuntos del Padre. Son manifestaciones de la relación entre el Padre y el Hijo. Y son expresiones que debemos de tener nosotros también. Si tú eres una persona que no tiene confianza en Dios, no oras, porque la oración es eso, la dependencia que tú tienes de Dios. No oras. Es señal de que tú estás haciendo con todas las cosas con tus propias fuerzas. Si tú eres una persona que no hace la voluntad de Dios, le saca la vuelta a la voluntad de Dios, un día te vas a cansar y un día un error te va a costar muy caro. Sí. Si tú eres una persona que no habla de los asuntos del Padre, entonces estás hablando de los asuntos de la vida, de los negocios de la vida. Tu preocupación podrá ser el dinero, la comodidad, no sé. Hay gente que solamente habla de carros. Yo he hablado con cristianos que siempre me están hablando de su trabajo, y su trabajo, no, es que mi trabajo, y es que una empresa, y es que esto, y es que el dinero. Hablemos del Padre. Para hablar del mundo, me voy con los del mundo, ¿no? Y si me voy con los del mundo, me voy para hablarle aún las cosas del Padre. Hablemos del Padre, hablemos entre nosotros. En una casa de vida, hermanos, es para hablar de los asuntos del reino del Padre. En la iglesia es hablar del Padre, pero ¿qué pasa? A veces hablamos del prójimo. ¿Y ya vistes al pastor? Y con esas barbas, no, hombre, se ve viejo. Y sin lentes, no, hombre, se ve. ¿Ya lo viste? Habla del Padre. Dile al que está a tu lado: no me hables del pastor. No, dile al que está a tu lado: no me hables del líder. No me interesa la vida del líder. Dile: háblame del Padre, háblame del reino. ¿Cuántos dicen amén? Háblame del reino, háblame de los asuntos del Padre. No andes hablando del hermano, no andes hablando que si aquel, que si vino, que si no vino. Hablemos las cosas del Padre, porque esa es una expresión de que somos uno con el Padre. Aquí venimos a hablar del Padre, glorificar al Hijo,
exaltar la obra de Jesucristo. Sí, aquí no venimos a hablar de otra cosa, hermanos. No vengo a hablarte de mis problemas. Es más, no venimos aquí para escuchar tus problemas tampoco. Venimos a hablar del Padre, de la bondad de nuestro Padre, del amor de nuestro Padre, de la gracia de nuestro Padre. Que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nos provee, un Padre que nos sana, un Padre que nos salva, un Padre, hermanos, que ha prometido bendecir nuestra casa, salvar nuestra casa por medio de su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra por todos los siglos. Nuestra vida tiene que girar en torno a nuestro Padre Celestial. ¿Tenemos mucho que aprender del Padre? Sí. Practica eso, hermanos. Ponte de pie, por favor.